Buenas tardes. Buenas tardes a cada uno de ustedes en esta conexión virtual. Bienvenidos, bienvenidas. Qué maravilloso poder estar reunidos por este medio desde Arica, Magallanes. Tenemos estudiantes, ¿no es cierto?, prácticamente desde Arica y también, ¿no es cierto?, hasta la parte sur, ¿no es cierto?, de nuestro país. Bueno, en mi calidad de director, les doy a todos la más cordial bienvenida a esta reunión que nos convoca a todos quienes formamos parte de este instituto, de cierta forma para cumplir con la apertura de las actividades de los programas de magíster en política y de educación basada en competencias, política y gestión. Estos dos programas aborda lo que nosotros consideramos el núcleo, la base, ¿no es cierto?, de esta tarea educativa, que por un lado, ¿no es cierto?, es el diseño y el desarrollo de la evaluación de los procesos de enseñanza, que de cierta forma convoca el programa de educación basada en competencia, y por otro lado, todo lo que tiene que ver con la dirección y la gestión de los líderes escolares, que está asociado principalmente al programa de magíster en política y gestión educacional. Sabemos y estamos convencidos que nuestro instituto, ¿no es cierto?, es una unidad académica que está bien ponderada por la sociedad principalmente. Eh, Tenemos un régimen de funcionamiento, si bien es cierto, en estos últimos años hemos trabajado en lo principal a través, ¿no es cierto?, de la virtualidad. Tenemos ciertos niveles de satisfacción que nos dan, ¿no es cierto?, en lo principal ustedes primero. Y por lo mismo, ¿no es cierto?, estamos convencidos que nuestro trabajo, ¿no es cierto?, está cumpliendo de cierta forma con la satisfacción que nosotros hemos pensado que hemos podido ir desarrollando. Por lo tanto, le agradecemos infinitamente a todos, estimados estudiantes, con mucho agradecimiento que hayan decidido estudiar alguno de nuestros programas. En virtud de eso mismo y de ese mismo reconocimiento, hemos querido invitar a la doctora Pérez Navarro a inaugurar el trabajo de este año académico, que comienza con el objetivo de reflexionar sobre quizás sea uno de los eventos históricos más importantes de nuestro país, ¿no es cierto?, en la segunda mitad del siglo XX. Por lo mismo, gracias por acompañarnos, y voy a dejar al doctor Jorge Alarcón, quien va a presentar formalmente a nuestra expositora. Adelante, Jorge. Gracias. Muy buenas tardes a todos, a todas, a nuestros estudiantes, a los colegas profesores, naturalmente en particular a la profesora Camila Pérez Navarro. Me voy a permitir hacer una presentación de unos 2 a 3 minutos breve, en la que voy a comentar, digamos, en general, presentar, más bien, describir algunos elementos del trabajo de la profesora que va a compartir con nosotros ahora su enfoque sobre los temas relacionados a la relación entre el golpe de Estado y la educación. Como bien se decía previamente, en un año especialmente importante porque se cumplen 50 años de ese acontecimiento histórico que en gran medida cerró el siglo XX para el país y en gran medida también lo abrió como una gran temática que nos ha planteado diversos desafíos en diversos órdenes de la vida nacional. Y en un segundo momento quisiera comentar también muy brevemente algo acerca de lo que en general me parece ser lo que hace la profesora
Pérez Navarro, que tiene que ver con el valor, la importancia, ¿no?, de la indagación histórica para la comprensión de los fenómenos generales de la vida y en particular para la comprensión de la naturaleza de los fenómenos educativos. Comienzo por lo primero entonces. Como una historiadora que lo es de formación, la profesora Pérez Navarro tiene un minucioso currículo en el que registra también minuciosamente muchas de sus actividades y tareas académicas, eh, que son muchas y muy diversas. Voy a comentar algunas de ellas. Camila la profesora Pérez Navarro hasta donde entendí, Camila chilena, ¿sí? Es profesora académica del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad O'Higgins, en Rancagua. Aquí es nuestra universidad hermana por razones de cercanía geográfica y de carácter también, una universidad local, regional, digamos, al sur de Santiago. Es doctora en Ciencias de la Educación por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Además de que originariamente hizo estudios de licenciatura en Historia y luego de magíster en Ciencias Sociales en la Universidad de Chile. Además de haber obtenido un magíster en Educación en la propia Pontificia Universidad Católica de Chile. Entre las muchas actividades de investigación que desarrolla la profesora actualmente, hasta este año, entiendo, ella es investigadora responsable de un proyecto Fondesit, cuyo título es Discursos, Prácticas y Transferencias Educacionales en la configuración y ocaso de la pedagogía ruralista chilena. Un trabajo que abarca, también supongo o asumo en una perspectiva histórica, desde 1928 a 1986. Además de ese proyecto del que es investigadora principal, la profesora Pérez Navarro ha participado como co-investigadora o como investigadora principal en otros tantos proyectos e iniciativas de investigación nacionales e internacionales, así como en actividades de difusión y vinculación con el medio, especialmente con instituciones que están concernidas, están interesadas por conservar y difundir el valor del patrimonio en cuanto, ¿no es cierto?, evidencia visible de nuestra historia. Asimismo, participa, como bien decía el profesor Daniel Reyes al comienzo, en asuntos relacionados con una revista fundada y dirigida por ella sobre historia de la educación, y ha evaluado proyectos de distinto nivel y orden en Chile y artículos de distinto nivel y orden en revistas nacionales y extranjeras, casi todas, hasta donde me fue posible observar, vinculadas a los temas de historia y educación. Seguramente se me escapan muchos detalles, pero el trabajo de la profesora Pérez Navarro es especialmente sugerente para quienes tuvimos, tenemos o proyectamos alguna idea de la naturaleza de la actividad académica y su contribución al desarrollo de un ámbito de la vida práctica, como es la educación, que en gran medida determina, ¿no?, nuestra experiencia general en la sociedad. A título de esto último, quisiera comentar brevemente un aspecto que no tiene más que el propósito de ser una especie de moto, una especie de motivo asociado al trabajo histórico, y que tiene que ver con un asunto específico de nuestra discusión educativa más reciente, vinculada con la cuestión del mérito como criterio de selección escolar. Y particularmente a propósito de eso quisiera comentar una cuestión relacionada con el asunto histórico. Brevemente, me tomo un segundo y se los comento, y enseguida damos la palabra para la presentación de la profesora Pérez Navarro.
Habrán visto que el año 2020, o 2021, si no me equivoco, en un libro de relativamente amplia difusión en Chile, el filósofo americano Michael Sandel desarrolla un argumento respecto de las limitaciones del mérito como base para la organización de las sociedades. En La tiranía del mérito, que así se llama, se ha traducido el título del texto de Sandel, Sandel subraya que el mérito genera diversas anomalías sociales, asociadas a conflictos y tensiones entre los individuos que menoscaban la importancia de la cooperación social y favorecen, por contraste, la competencia. Para construir su razonamiento, Sandel acude a evidencias históricas de la tradición anglosajona que le permiten, entre otras posibilidades, vincular la exigencia del mérito a la tradición individualista de la religión protestante en su versión calvinista, cultivada tanto en Inglaterra como en su joven colonia, Estados Unidos, país de procedencia de Sandel. En suma, y esto es lo que realmente importa, aquí sobre el asunto de Sandel, él trata de demostrar que desde un punto de vista histórico, gran parte de lo que ocurre en el presente es el resultado, es el complejo resultado de lo acontecido en el pasado. Esta forma de argumentación, que apela al trasfondo histórico para comprender el presente, revive una venerable forma de razonamiento, una venerable y académica, digamos, forma de razonamiento. Dicha forma es una variante del precepto que enseña que la historia es magistra vitae y procede, como sugiere el epígrafe aquel de Cicerón, que dice, pero la historia es el testigo de los tiempos, dice Cicerón en De Oratore. La historia es el testigo de los tiempos, la luz de la verdad, insiste, la vida de la memoria, la maestra de la vida, dice, magistra vitae, la noticia de la antigüedad. ¿Con qué otra voz, se pregunta Cicerón, se elogia la inmortalidad del hablante? Por diversas causas, este precepto, el de la historia como maestra de vida, ha dejado de ser utilizado y ha conducido en algunos casos a olvidar el arduo proceso histórico que acostumbra a situar el presente en medio de los tortuosos procesos existenciales y los complejos entramados sociales que trazan nuestros orígenes. En gran medida, su olvido ha contribuido a suponer que el presente no tiene causa y que nuestra situación mundana es, en los sentidos relevantes, siempre nueva, peligrosamente nueva. Todo hay que decirlo, no obstante, la obra de Sandel resulta interesante por más de una razón para la realidad chilena. La primera tal vez concierne a la importancia que la cuestión del mérito tiene para el debate relativo a la educación, en cuanto cuestiona el valor de la competencia para fomentar el progreso social, en la medida en que el mérito no carece de historia, es decir, no es una mera diferencia natural, y que depende más bien de la acumulación que resulta de la desigual herencia de que somos tributarios. Esta es, en segundo lugar, la razón de que la cuestión del mérito haya sido oída con especial atención en Chile, puesto que se relaciona con la conformación social de la élite. En tercer lugar, por lo que ya decimos, porque actualiza el precepto del valor histórico para explicar el presente y confiere fuerza nueva a nuestra propia intención de llevar a cabo ahora algo relativamente semejante. Que la historia sea maestra de vida en momentos en que se pretende enterrar el pasado político de la sociedad chilena para mirar hacia el futuro, revela muy palmariamente la necesidad que tenemos de apelar al pasado. No tanto como para reducir el presente y anular sus posibilidades futuras, sino que sobre todo para comprenderlo. Como en su momento enseñara la gran tradición historiográfica sobre el origen propio del romanticismo y la hermenéutica alemana del Verstehen de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX en la obra de Dilthey y Gadamer. Apelar al pasado, termino ahora, para comprender el presente es un principio que está entre las principales razones por las que el trabajo de Camila Pérez Navarro nos permite entender, o nos va a permitir entender en la medida en que la oigamos con atención, gran parte de lo que está ocurriendo en el presente. Por lo tanto, probablemente habrá que leer esa lección histórica como una lección que es más que acerca del pasado, acerca de nuestro propio presente. Con eso quiero motivar un cierto punto de vista respecto de lo que probablemente sea el tópico central del trabajo de la profesora Pérez Navarro, a quien entonces le doy la palabra,
quien nos va a presentar su conferencia magistral, Vivir el golpe de Estado en las escuelas chilenas, memorias, experiencias y secuelas. Por favor, Camila, adelante. Hola, muy buenas noches a todas, a todos. Voy a comenzar a proyectar la presentación. ¿Se ve, cierto? Perfectamente, Camila, sí. Súper. Bueno, en primer lugar, quiero decirles que para mí es un gusto estar acompañando y acá presentar mi investigación junto a ustedes. Es un honor estar en esta inauguración de año académico de la Universidad de Talca, de los programas de Magíster en Educación. Quiero agradecer especialmente a los profesores Nivaldo, Daniel, Jorge y a la profesora Moira. Quiero comenzar esta conferencia contándoles algo de lo que han sido mis Argentina cumplirá 40 años de democracia ininterrumpida. En 2025, la sociedad uruguaya también conmemorará 4 décadas desde la recuperación democrática. Mientras nuestros vecinos trabajan para celebrar estos hitos, en Chile nos preparamos para conmemorar 50 años desde el golpe de Estado. En un contexto en donde los discursos que relativizan las violaciones a los derechos humanos son cada vez más frecuentes y en donde las demandas para decretar estado de excepción, como ocurrió la semana pasada, están a la orden del día. A pesar del tiempo que ha transcurrido, las dictaduras civiles militares que asolaron a los países sudamericanos entre 1970 y 1990 poseen gran proyección sobre el presente. Si pensamos en el sistema escolar, muchas de las madres, de los padres, las abuelas, los abuelos y apoderados del actual estudiantado de educación básica y media vivieron el peso de las dictaduras, dejándoles marcas identitarias. En algunas personas, las dictaduras dejaron marcas profundas. En otras, la dictadura se incorporó en sus prácticas casi inconscientemente. Hoy más que nunca nos damos cuenta de que las dictaduras imprimieron huellas en la identidad colectiva de las sociedades, modificando sus relaciones con el Estado, transformando sus vínculos sociales y cambiando el modo de vida. La cercanía temporal del presente con las dictaduras civiles militares define la corriente historiográfica de la historia del tiempo presente en el Cono Sur. Esta emerge en un contexto de transición democrática, en un contexto donde los gobiernos institucionalizaron prácticas de memorias a fin de promover la reconciliación. La principal característica de este enfoque es la necesidad de historizar la memoria, como plantea Elizabeth Yalin. En términos metodológicos, la historización de la memoria implica la tarea de objetivar los relatos de las y los sujetos, transformándolos en hechos históricos. Este ejercicio historiográfico sugiere someter la memoria, como dice Peter Wynne, a un análisis histórico crítico y hasta deconstruirla, evitando comprender el periodo represivo como un hecho aislado, sino exigiendo analizar estos hechos desde el presente. La historia del tiempo presente, como sostiene de Amesola, es la historia que duele, la historia que aún está presente entre nosotras y nosotros. Es el pasado que no pasa, el pasado presente, el pasado traumático, el pasado sensible, como plantean Funes y Jara. En esta charla, titulada Vivir el golpe de Estado en las escuelas chilenas, memorias, experiencias y secuelas, buscamos acercarnos a ese pasado sensible que dejó huellas profundas en el sistema escolar. Para acercarnos a esa historia hay variados caminos. Esta tarea ha llevado a historiadores e historiadoras a desarrollar investigaciones a partir de la aplicación de otras técnicas de producción de la información utilizadas en otros campos de las ciencias sociales, como es el caso de la historia oral. Los testimonios, las narrativas. Los testimonios orales permiten adentrarse en las memorias de los sujetos, muchas veces muy traumáticas e imposibles de relatar.
y dar cuenta de los silencios que posee la documentación oficial, sobre todo en países como en Chile, en donde muchos documentos fueron destruidos. Las dictaduras civiles militares que asolaron a los países del Cono Sur controlaron fuertemente el sistema educativo. Disponemos de muchísima documentación que muestra cómo la aplicación de políticas educativas tendientes a transformar el sistema fue acompañada de la implementación de medidas que intervinieron en la vida cotidiana escolar. Estas legitimaron el autoritarismo histórico de las relaciones pedagógicas, potenciando una serie de dispositivos disciplinarios tendientes a ejercer el control de los estudiantes, profesores y apoderados. Pusieron término a un proceso reformista que venía implementándose desde mediados de la década de 1960, orientado a renovar los métodos de enseñanza, modernizar las prácticas pedagógicas, construir relaciones pedagógicas más democráticas y menos jerárquicas. En esta charla nos adentraremos en las múltiples consecuencias que tuvo el golpe de Estado en la vida cotidiana escolar, a partir de 3 claves analíticas que forman parte del título de esta charla: memorias, experiencias y secuelas. Por este motivo, el contenido de mi exposición estará cargado de relatos de maestras y maestros que vivieron aquel 11 de septiembre del 73. Estructuré la presentación en torno a 5 golpes que, a mi juicio, recibió más fuertemente la escuela chilena. Como se darán cuenta, partiré por el golpe más inmediato al sistema escolar para terminar con un golpe que se proyecta hasta la actualidad. Primer golpe: suspensión de la celebración. Martes 11 de septiembre de 1973. Como era tradición desde 1943, en las escuelas chilenas debía celebrarse el Día del Maestro, en conmemoración de la fecha que recordaba la muerte del político y educacionista sanjuanino Domingo Faustino Sarmiento, fundador de las escuelas normales en Chile y Argentina. Para reconocer a las maestras y maestros que cumplían 30 años de servicio, el Ministerio de Educación Pública había organizado una gran jornada en el Teatro Municipal de Santiago, al finalizar el día. En esta ceremonia se reconocería a estos profesores que cumplían 30 años de servicio. La atención de los días previos obligó a suspender esta ceremonia. Los relatos de maestras y maestros en torno al golpe de Estado emergen casi naturalmente cuando se les pregunta por sus trayectorias. Hayan sido profesores de escuelas o liceos urbanos o rurales, fiscales o particulares, el recuerdo brota y se hace manifiesto. Memoria 1. Profesor de un liceo coeducacional de Graneros. Cito: el centro de padres del liceo, el día del profesor, el 11 de septiembre, nos hacía un gran desayuno. Todos los alumnos llegaban a la hora de clases en la mañana, se hacía un acto y después del acto los alumnos se iban. Y después venía un desayuno que era ovíparo, con tortas, con sándwich y con pasteles, con empanadas, con todo lo que puedas imaginar de una comunidad agradecida de sus profesores. Obviamente, como había varios folcloristas ahí, se formaba una tremenda fiesta y se formaba una orquesta. En eso estábamos, celebrando, bailando cueca, cantando, y llega alguien. Oye, estamos bombardeando La Moneda, prendan la televisión. Bueno, y fuimos a ver, y efectivamente, ahí, en vivo y en directo, el bombardeo de La Moneda. No recuerdo bien la hora, serían como las 10 de la mañana, calculo. Golpe de Estado. El director dice: váyanse para su casa, colegas, quédense en la casa. Reunión urgente del comité coordinador. Así que pasadita a las 10 de la mañana, todos a la casa. Y nos quedamos con el director viendo las estrategias, viendo lo que íbamos a hacer. Y en la noche vienen los bandos, los famosos bandos. Daban miedo los famosos bandos. Eran terroríficos los bandos. Y la forma como lo decían era como la guerra. Nunca imaginé que un ser humano pudiera hablarles a sus compatriotas de esa manera. Parecían gángsteres. 4 gángsteres ahí hablándole a su familia. Cierre de cita. Debido a la distancia geográfica con Santiago, en las escuelas rurales y los liceos de provincia sí estaban celebrando el Día del Maestro. El bombardeo de La Moneda golpeó el ánimo festivo del profesorado, suspendiéndose todo acto de reconocimiento. En escuelas urbanas y liceos,
donde se sentía más fuertemente la tensión de aquel momento, las celebraciones habían sido suspendidas tiempo antes o pospuestas para más adelante. A media mañana, los establecimientos educativos iban vaciándose rápidamente, a medida que el bombardeo dejaba de ser una amenaza y se convertía en realidad. Memoria 2. Profesora de Educación Básica, Escuela Experimental, Santiago Centro. Las clases se iniciaron a las 8 de la mañana como de costumbre. Algunas no teníamos conocimiento y nos negábamos a creer los rumores de que podían derrocar al presidente Salvador Allende. Terminaron las clases del primer bloque y los padres llegaban a retirar a sus hijas. Pero seguimos en clases. Sentimos los aviones, nos convencimos que era un día extremo. La directora llamó al conductor que trasladaba a las niñas del sector Alameda, una micro antigua que ya no estaba en recorrido, esperó a todas las alumnas y se la llevó hasta sus domicilios. Cerramos la escuela y, muy triste por la muerte de nuestro presidente, nos fuimos a nuestros hogares, pues el toque de queda era a las 15 horas. Segundo golpe, intervención del espacio escolar. Jueves 13 de septiembre de 1973, 9:55 de la mañana. La Junta Militar de Gobierno se reunió en sesión secreta para tomar medidas que permitieran la normalización del país, cito, la que debía llevarse a cabo paulatinamente, pues existe el peligro de los extremistas que continúan actuando como francotiradores y grupos rebeldes armados, que deben ser eliminados. Cierre de cita. Junto con declarar fuera de ley a los partidos marxistas, declarar la jornada laboral de 44 horas, que se extendía hasta los sábados a las 12 del día, entre otras medidas, la Junta estableció que, cito, los estudiantes deberán dedicarse a sus estudios, eliminándose cualquier tipo de asociaciones o federaciones. No se aceptarán huelgas o paros y aquellos que sean detenidos por aquellas circunstancias serán destinados a cuarteles de las Fuerzas Armadas o Carabineros a efectuar un periodo de instrucción militar. La cita fue tomada en la sesión secreta número 1 de la Junta. Según la Junta, el sistema educativo era un espacio que urgía limpiar y someter, dada la evidente orientación marxista de la enseñanza. Las clases en escuelas, liceos y universidades estuvieron suspendidas durante semanas. Paulatinamente fueron retomando la normalidad. Primero, los establecimientos educativos que, desde la perspectiva de las autoridades de facto, estaban menos politizados, escuelas rurales, liceos de provincias. Luego retomaron liceos de ciudades y escuelas. Luego las universidades. Las escuelas normales nunca volvieron a funcionar. El espacio escolar y universitario fue intervenido rápidamente. Con el pasar de los meses, un conjunto de circulares ministeriales comunicaban las prohibiciones y sanciones a las que serían sometidas las personas que no cumplieran con lo establecido. Madres, padres, apoderados debían, cito, no debían intervenir en materias de orden político y religioso, ni aquellas que se relacionan con la organización técnica, las prácticas pedagógicas y el régimen administrativo y disciplinario de los establecimientos, ni adoptar decisiones que en cualquier forma desvirtúen el cumplimiento de sus finalidades. Cierre de cita. En las escuelas y liceos tampoco se debía realizar comentarios de política contingente, propagación de rumores malintencionados sobre actividades de gobierno o grupos extremistas, distorsión de los valores patrios, distorsión de las ideas contenidas en los textos de estudio, alterar el orden normal o el desarrollo de las actividades educativas de los alumnos. Cierre de cita. Las Fuerzas Armadas irrumpieron en el espacio escolar. En las escuelas y liceos urbanos, la presencia de militares o carabineros era más frecuente. En escuelas rurales, la intervención era menos fuerte que en las ciudades. No había que confiarse, porque había sapos, como eran llamados en la época, en todas partes. Por lo general, entre las autoridades corrían las listas negras. Conocemos varios casos de maestras y maestros a quienes no se les renovó contrato al finalizar el año escolar y no pudieron ejercer más su profesión porque nadie les daba la oportunidad. Asimismo, hay quienes fueron trasladados a escuelas rurales ubicadas en los campos profundos,
para que no pudieran comunicarse con sus compañeros o compañeras de militancia. Así quedaban relegados en medio de los cerros. Memoria 3. Profesor de un liceo coeducacional de Graneros. El presidente del centro de alumnos era socialista. Entonces yo reuní urgente a los presidentes de curso. Hablé con él y con los chiquillos que eran políticos del centro de alumnos, que pertenecían a partidos políticos. Chiquillos, les dijo, renuncien y escóndanse. Ustedes nunca han existido, nada aquí. Yo los defiendo aquí. Entonces elegimos rápidamente, entre gallos y medianoche, un centro de alumnos apolítico, donde ningún chiquillo perteneciera a un partido político. Entonces nos piden la lista de los dirigentes desde la intendencia, dirigentes de los profesores, dirigentes de los alumnos, dirigentes de los padres. Y te cuento, el presidente del centro de padres era comunista, un ex dirigente comunista conocido en Graneros, y el vicepresidente del centro de padres era el mayor de Carabineros. ¿Quién asume la jefatura provincial de Carabineros? El vicepresidente del centro de padres. Él conocía al presidente del centro de alumnos, obviamente. Si teníamos reuniones en conjunto. Él fue un hombre muy criterioso. Aquí en Graneros no se tomó preso a nadie. Mis estudiantes siguieron en el liceo. Yo mutis. De uno ni me acuerdo cómo se llamaba, ni quiero acordarme. Ningún alumno fue detenido. Memoria 4. Estudiante, Escuela Experimental de Santiago Centro. En todos los actos escolares había carabineros y militares. De hecho, la directora de la escuela era esposa de un militar que poseía alto grado, el que era invitado a cada celebración o acto que se realizaba. A veces daba miedo, porque las personas adultas, y nosotras, las niñas también, ya comenzábamos a comentar qué había pasado con los opositores al régimen. Tercer golpe, clausura de las escuelas normales. Uno de los golpes más sentidos por el profesorado fue la clausura de las escuelas normales. Tras 131 años de historia, las escuelas normales no volvieron a funcionar. El 30 de octubre del 73, en sesión secreta, la Junta Militar recibió en audiencia al ministro de Educación, un contraalmirante, quien informó, cito, sobre la caótica y viciada situación en todo aspecto de las escuelas normales, las que, en su juicio, deben ser declaradas en reorganización. Los primeros meses de intervención de las escuelas normales por parte de las Fuerzas Armadas dejaron como saldo muchos profesores, y aquí cito un ex estudiante de la escuela normal, dejaron como saldo muchos estudiantes y profesores detenidos, muertos, desaparecidos. Los edificios fueron totalmente desmantelados. El decreto ley 179, promulgado el 10 de diciembre del 73, la Junta Militar declaró la enseñanza normal chilena en estado de reorganización. Las universidades estatales o privadas reconocidas por el Estado debían absorber a los alumnos que cumplieran con una serie de requisitos. El personal de las escuelas normales, previa evaluación de sus antecedentes, podía ser contratado por las universidades. Una comisión nombrada por la Junta estudiaría la creación de un nuevo sistema de formación de profesores. Memoria 5. Profesor normalista en formación, de Curicó. Ni siquiera nos entregaron el título. Tuvimos que ir a buscarlo nosotros a Santiago porque nunca tuvimos una graduación ni nada de eso. Fue justo para el tiempo del golpe de Estado, en el 73. Hubo gente, incluso compañeros de nosotros, que los acusaron que eran de izquierda, siendo que eran gente que hablaban. Pero nunca fue una cosa tan fuerte que yo hubiera notado que realmente eran metidos en algo más. Después, conversando con compañeros, con el tiempo, hemos sabido de cosas de compañeros que no los dejaron trabajar, que los echaron de ser profes. Fue una injusticia. Memoria 6, de una profesora normalista en formación en Curicó. En la escuela normal hubo un grupo de profesores que, digamos, no eran del gobierno, no eran de la Unidad Popular, y ellos hicieron una lista de estudiantes que era una UP, y colocaron a compañeros que, bueno, a lo mejor tenían sus ideas, pero tampoco es que fueran. Algunos ni siquiera tenían militancia, tenían su opinión, pero sin fanatismo, y los echaron. Tenían un año de trabajo, a fin de año, el 73, y los echaron. Pero muchos de ellos apelaron y les fue bien, pero a algunos les fue mal.
Había una compañera de Chimbarongo, me acuerdo, que le decían comunista, pero ella no tenía. ¿Por qué le pusieron comunista? Porque era muy calladita. Era como lo contrario, y estaba en la lista. Cuarto golpe, ritualización de las prácticas. La ritualización de las prácticas educativas fue el cuarto golpe a la escuela chilena. Si bien la ritualización cívica y religiosa de la experiencia escolar tiene raíces tan profundas como el mismo sistema, en la dictadura los rituales escolares se intensificaron considerablemente, marcando y estructurando los tiempos de la escuela. Pocos días después del golpe, la Orden Ministerial Permanente número 1 estableció que todos los establecimientos públicos y particulares debían iniciar cada semana lectiva con un acto cívico de homenaje a la bandera. Cito, la que se izará en un sitio de honor, destacando algún nombre, hecho o circunstancia que enaltezca el sentimiento de patria y desarrolle en los alumnos el orgullo de la chilenidad. Asimismo, se determinaba que en cada finalización del periodo escolar se debía realizar actos solemnes, en donde se destacaran los valores patrios. Complementaria esta orden, y mediante la circular número 5, el Ministerio reiteraba el inicio del año lectivo el estricto cumplimiento de normas tendientes, cito, a estimular el sentimiento patrio en los alumnos de enseñanza fiscal y particular. Cito, al iniciarse la semana de labores se realizará un acto cívico con participación de la totalidad de profesores y alumnos, donde se rinda un homenaje a la bandera entonando el himno patrio, el que debe incluir las 2 estrofas que siguen al coro, la estrofa 5 y la estrofa 3. Cierre de cita. La dictadura utilizó una serie de dispositivos para controlar la vida cotidiana escolar. Uno de ellos fueron las brigadas escolares. Creadas en 1958, las brigadas formaban parte de los rituales escolares más populares que se llevaban a cabo durante las décadas de 1960 y 70. La dictadura promovió fuertemente este tipo de rituales. Por ejemplo, mediante el Día del Patrullero Escolar. Luego, con la firma de un convenio entre Carabineros y el Ministerio de Educación. Si bien el objetivo de las brigadas era la educación en tránsito y seguridad escolar, rápidamente estas se convirtieron en un mecanismo de control. Memoria 7. Estudiante, Escuela Experimental de Santiago. Pertenecer a la brigada escolar te hacía importante. Tenías el control sobre tus compañeras, a quienes vigilabas en representación de los profesores e inspectores. Llevar puesto el uniforme de la brigada te entregaba poder, te daba la facultad de acusar a tus compañeras si incurrían en alguna falta. Memoria 8. Colegio particular subvencionado gratuito en Santiago. Casi siempre teníamos que hacer actos nosotros. Por ser para el 18 de septiembre teníamos que hacer la cuestión esa del natalicio de Bernardo Higgins, el 21 de mayo de Arturo Prat. Teníamos que hacer teatro nosotros en el mismo colegio. El himno nacional teníamos que cantarlo nosotros todos los días, en la mañana y en la tarde cuando salíamos del colegio. Lo cantábamos en el patio. En la sala, cuando uno entraba del recreo, nos decía la monja, se van a quedar tranquilas, que vamos a cantar el himno del colegio más el himno nacional. Y nosotras teníamos que estar calladitas. La que no cantaba el himno nacional, la forraban el varillazo en las piernas. Así que teníamos que cantarlo por fuerza, que se escuchara. Quinto y último golpe, fin del Estado docente. El último gran golpe a la escuela chilena, y el más duradero, fue el fin del Estado docente. Chile, al igual que otros países de la región, poseía una gran tradición estatista en materia educativa. Durante 130 años, el Estado administró, reguló, orientó y financió la educación escolar y universitaria. La Junta Militar decidió reducir el rol del Estado al mínimo nivel. Los colaboradores civiles de la dictadura desmantelaron estructuralmente el Estado docente para luego introducir principios de mercado en educación. En sesión secreta de la Junta Militar, a inicios del año 74, se planteaba, cito, dentro de las políticas para erradicar la extrema pobreza, nosotros vislumbramos 3 grandes áreas. La primera de ellas es reasignar los recursos que el Estado hoy está gastando en el área social. Se está gastando una considerable cantidad de recursos en todo lo que es educación directa, alimentación escolar, nutrición, atención de párvulos. Cierre de cita. No me detendré en las consecuencias que tuvo aquella decisión.
Casi 20 años de movimiento estudiantil y protesta social han evidenciado los innumerables problemas que trajo el proceso de municipalización y privatización de la educación chilena. Solo quiero demostrar, a través de los siguientes relatos, cómo esto afectó al profesorado. Memoria 9, profesor del Liceo Industrial de Rancagua. Yo me inicié el 14 de mayo de 1973. Ese es mi primer trabajo en el Ministerio de Educación. En ese tiempo los colegios pertenecían al Ministerio de Educación y nosotros pertenecíamos a la dotación del Ministerio como empleados públicos. Teníamos carrera profesional y nos guiábamos por el estatuto administrativo, que es el mismo que rige hoy día para todos los empleados públicos del país. Después del golpe militar, a los profesores se nos sacó del estatuto administrativo y se nos dejó en la misma condición que cualquier otro trabajador. Memoria 10, profesor normalista de una escuela rural en Placilla. Mira, ese proceso fue muy complicado porque había un temor muy grande de que te iban a despedir. Si tú no te ibas a una AFP, si no firmabas el cambio, te iban a echar. Era el comentario. Y todo el mundo tenía ese trabajo, esa profesión, y por lo tanto habrá que cambiarse. Eso se hizo el año 81. En septiembre quedamos todos despedidos y estuvimos un mes sin contrato y sin nada, y pasamos a ser municipalizados. Ya el Ministerio Central, el Ministerio de Educación, ya no. Fue peor todavía, porque acá no contaban ni con los recursos, ni con la tecnología, ni con nada. Y empiezan a aparecer los colegios callampas, los particulares por todos lados. En cada cuadra encontrabas uno. Y empieza la matrícula a bajar. La municipalización no fue buena, porque fue impuesta por decreto. Cierre. 5 golpes, 10 memorias. Los 10 relatos presentados en esta charla muestran los 5 grandes golpes que, a mi juicio, recibió la escuela chilena luego de aquel 11 de septiembre de 1973. Las memorias en torno a la suspensión de las celebraciones del Día del Maestro, la intervención de las escuelas, la clausura de las escuelas normales, la ritualización del espacio escolar y el fin del Estado docente, evidencian parte de los múltiples impactos que recibió el sistema educativo luego que la Junta Militar tomara el poder por la fuerza. Esas memorias son extractos de historias de vida de aproximadamente 50 profesoras, profesores y estudiantes, las cuales han sido recuperadas en los 13 años que llevo investigando la historia reciente de la educación chilena. Estos relatos no pretenden ser generalizables ni demostrar representatividad de lo ocurrido. La realidad fue distinta para las personas que vivían en urbes como Santiago, en pueblos como Placilla o en el campo profundo. De ahí la necesidad de matizar y evidenciar que el golpe, así como los terremotos, tuvo distintas intensidades. Estos testimonios complementan lo que dicen las fuentes documentales. Para cerrar, quiero terminar presentándoles esta obra del artista chileno Alfredo Yar. Como decía al inicio de esta presentación, el pasado se sigue proyectando con fuerza en el presente. Lo vemos en lo que está pasando en estos días, en las prácticas autoritarias que aún se mantienen vigentes, en el sistema escolar, en las violencias que tienen lugar en las escuelas. A pesar de que han transcurrido 50 años desde el golpe de Estado, como bien se ve en la imagen, hoy más que nunca pareciera que todos los días son 11 de septiembre. Muchas gracias. Gracias, Camila. Iniciamos entonces la ronda de consulta o preguntas a la audiencia, a nuestra académica invitada. Como hemos anunciado, las preguntas se podrán efectuar por escrito en el chat de Zoom y las comunicaremos a la profesora. Voy a leer una pregunta que nos ha llegado. Camila, a juicio de la profesora Camila, dice, ¿por qué a pesar del paso de los distintos gobiernos no se ha restituido el rol de los docentes como funcionarios públicos? Uy, es una tremenda pregunta. Creo que hay
varios factores. Me parece que uno de ellos es precisamente el desmantelamiento del Estado docente y el concepto que se tiene respecto a lo público en educación. O sea, antiguamente los maestros, sobre todo quienes se formaban en las escuelas normales, tenían una identidad funcionaria súper fuerte, que precisamente quedaba arraigada en esos 9, 12 años que pasaban en las escuelas normales. Y en ese sentido, yo creo que está ese factor, esta centralidad del Estado en tanto organizador, regulador, formador de profesores y profesoras. Hay un segundo factor que yo creo que es de tipo económico, que es carísimo restituir la calidad de funcionario público a la dotación de docentes que actualmente existe en el país. Bueno, yo creo que hay también un tercer factor que está relacionado con lo que significa esto como en términos más simbólicos, ¿no? Este cambio, yo creo que lo que ocurrió el año pasado con el plebiscito, de cierta manera representa esto, ¿no? Este cambio, o sea, este miedo que se tiene a este fantasma, que yo creo que un poco lo que también ha investigado aquí mi colega que está presente, Pablo Toro, como este fantasma de la ENU, este fantasma de la unidad popular, este miedo que se tiene un poco y que se proyecta hacia esta idea de volver a este Estado fuerte, ¿no? Yo creo que ahí el neoliberalismo, de cierta manera, tuvo un rol súper importante en la creación de esa duda que persiste hasta el día de hoy respecto a la necesidad no sé, pues de tener educación pública fuerte, salud pública fuerte, y creo que va por ahí. Esos tres, no sé si se me escapa algún otro factor. Gracias, Camila. Mira, ¿existe alguna evidencia de secuestro por parte de los militares de hijos de partidarios comunistas desde la sala de clases? Sí, hay un libro. ¿Qué edad tenían los estudiantes? Sí, hay un libro de Pamela Sánchez, que ella lo que hace es recuperar la historia de, me parece que son 64 profesores y profesoras que son detenidos desaparecidos del régimen. Bueno, y también me ha tocado conocer testimonios. Hay un liceo acá en Santiago que fue fuertemente intervenido, que fue el Liceo de Experimentación Gabriela Mistral. Y ahí había un sapo famosísimo, el Fanta, que intervino, o sea, que se metió al liceo y acusaba a compañeros. De hecho, hay historias como bien conocidas de personas que eran cercanas a la comunidad estudiantil del Gabriela Mistral, bueno, que hasta hoy están desaparecidos, y que eran antiguos dirigentes del MIR. Así, creo que el caso Camila, más... Camila, solo como por el Museo de la Memoria aparecen sí. Claramente, ¿no es cierto?, algunos profesores. No me recuerdo en este momento, pero están. Sí, están. Otra pregunta, ¿cuál sería la relevancia de la transmisión de la memoria sobre el golpe de Estado en la educación de las nuevas generaciones? Uy, ese yo creo que es un tema que da para una conversa más larga. Yo acá lo voy a poner como ejemplo. En la Universidad O'Higgins, que es una región que es súper conservadora, cuando llegan nuestros estudiantes a este curso de Historia de la Educación, que es el que yo imparto y que es transversal a todas las carreras de pedagogía, nosotros hacemos una ruta por la memoria
del magisterio en Rancagua. Y llevamos a los estudiantes a ciertos hitos, sitios de memoria, para contarles lo que fue el impacto de la dictadura en el profesorado. Y nos ha pasado varias veces en que nos han criticado por decir que estamos adoctrinando, ¿ya? Y ese no es el propósito es que esto se conozca, y acá vinculo a lo que decía Jorge al inicio, ¿no? Como si uno tiene esa memoria presente, si está fresca esa memoria de un aula, por ejemplo, fuertemente autoritaria, intervenida, controlada, uno espera que eso no ocurra cada vez menos, ¿no? En ese sentido, la transmisión de la memoria está vinculada estrechamente a la formación de la ciudadanía en las escuelas. Y a partir de ahí, la necesidad también de que se conozca qué ocurrió en el sistema escolar, porque me pasa con los estudiantes de la Universidad O'Higgins, con no todos, no todas, sino que son casos particulares que de repente levantan estas voces. En que, claro, se cuestiona, por ejemplo, el ejercicio de la democracia. Nosotros tenemos un proyecto educativo súper democrático. Y hay muchísimo desinterés, hay escasa participación, y también está esta idea de que para qué vamos a participar si al final no sirve de nada, y un poco ahí se evidencia esta falta de conciencia histórica. Producto, yo creo, de cambio importante en el currículum escolar en torno a la formación ciudadana. Camila, ¿cuál de este ciclo de golpes cree usted que ha dejado una huella más profunda en el sistema educacional? Yo creo que el último, por eso lo puse como en esta gradiente, el último precisamente porque es el que hasta hoy está súper presente, ¿no? No sé, por ejemplo, los sistemas de subvenciones. Yo creo que ahí ustedes conocen infinitamente más de lo que yo conozco, porque trabajan esos temas en el instituto, y han evidenciado los impactos y las consecuencias que esto ha tenido en la justicia educativa, por ejemplo. Y en ese sentido, me parece que el que más perdura es ese golpe. Por ejemplo, en el proceso de creación de los servicios locales de educación pública, todavía está esta mentalidad súper incorporada de trabajar, esto en función de lo que de algunas investigaciones que han reportado, por ejemplo, cómo cambia el concepto de calidad en educación en esta reforma. Está súper incorporado esto de cumplir con los estándares, de cumplir con las evaluaciones estandarizadas, y de cierta manera eso es producto de un cambio de mentalidad que está arraigado en el cambio estructural del sistema escolar. Entonces yo creo que ese es como el golpe más patente, y que podemos de cierta manera pesquisarlo en la mayoría de las personas que han pasado por el sistema escolar. Por ejemplo, el primer golpe, que es la suspensión de la celebración, uno tiene que ir buscando mucho más con lupa aquellas personas que estuvieron presentes, por ejemplo, en ese periodo. O sea, yo creo que en términos de gradiente vendría siendo el golpe, el fin del Estado docente y el cambio de mentalidad que eso conlleva. Yeah. Nos preguntan hoy el rol actual del docente al abordar nuestra historia reciente, dicen, y aportar en fortalecer la memoria y el valor de los derechos humanos. ¿Cuál es su visión al respecto? Uy, yo creo que es trascendental, pero ahí creo que es necesario realizar un cambio también en torno a que no
o sea, históricamente se ha visto que, que la enseñanza de la transmisión, por ejemplo, de la formación ciudadana, la educación cívica, era rol del profesor de historia, por ejemplo. En este enfoque maximalista de la formación ciudadana, las y los profesores de todas las áreas, y acá yo creo que tiene como este sustrato un poco de la pedagogía de Freire, de que todos y todas los profesores son transformadores de esa realidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, vendría siendo esta idea de que las y los profesores, cualquiera sea la disciplina que enseñen, debiesen también formar a las y los estudiantes en la conciencia, que no es solo una conciencia histórica respecto a qué ocurrió en dictadura o qué ocurrió con el profesorado, sino que también esta conciencia más relacionada con la formación ciudadana. Nosotros hemos tenido durante 20 y tantos años, 25, 26 años, un currículum escolar, por lo menos mi generación, crecimos con ese currículum escolar que estaban transversalizada la formación ciudadana. Lo que conlleva un tremendo peligro, que es la invisibilización de esa transversalidad, ¿cierto? Sin embargo, con los últimos cambios que se han hecho, las últimas reformas que se han hecho en aquel campo, creo que se mantienen estas dos visiones, ¿no? O sea, el profesor o profesora, cualquiera sea su formación, debiese contribuir al desarrollo de estas habilidades ciudadanas, y también, en particular, el profesor o profesora de historia y de ciencias sociales, ¿no? Entonces yo creo que es un rol que es bien fundamental sobre todo cómo vamos a proyectar el sistema escolar en las próximas décadas. Creo que lo que ocurrió el año pasado con el plebiscito nos deja una tarea que es bien importante. Sí, hay un estudiante que pregunta qué elementos podrían recogerse para contribuir a la educación del presente. Tal vez usted ya lo ha contestado en la... Sí, yo creo que es por ahí. Sí. Sí, ya. ¿Considera usted que los intereses gubernamentales asociados a ideologías de mercado es lo que impide el avance del sistema educativo y por ende la formación del capital humano competente? Yo creo que, a ver, la estoy leyendo bien. O sea, sí, yo creo que hay yo creo que hay un aspecto importante en considerar, lo que con un colega, con Carmelo Galeotto, llamamos estos valores que están como neoliberalizados en uno en un artículo que publicamos hace un par de años atrás. Está esta idea de valores morales que se incorporan en los sujetos y que yo creo que efectivamente impide el avance del sistema escolar en la medida que, como bien decía Jorge al inicio, está vinculado fuertemente con la visión meritocrática del sistema escolar. No sé, por ejemplo, está esta idea de una justicia social, una justicia educativa que sea mucho más profunda, que sea mucho más democrática, pero ocurre que el sistema escolar, aun cuando han pasado 8 años de esta reforma que comenzó a cimentar estos primeros pilares para ir en esa dirección, la gente sigue segregándose, ¿sí? Pero por un tema yo creo que ahí hay algo mucho más profundo en torno a que no están las condiciones para no sé cómo decirlo, pero como para crear ese punto de encuentro sin que haya como
intereses tanto en conflicto, ¿no? O sea, yo creo que ahí el tema no sé, por ejemplo, lo que ocurre con los sostenedores de colegios particulares subvencionados. O sea, hay una tremenda discusión que fue lo que vi en mi tesis doctoral, por ejemplo. Ahí seguí a través de historias de vida de profesores que son sostenedores de escuelas. Y claro, era interesante porque muchos de ellos y de ellas consideraban que sus escuelas contribuían a la justicia social, a la equidad, que eran particulares subvencionadas gratuitas algunas de ellas, otras tenían financiamiento compartido, y declaraban, sí, nosotros queremos que el espacio escolar sea democrático, que no haya más diferencia entre clases sociales y eso se represente en que no haya tanta diferencia en el acceso a las escuelas particulares subvencionadas, algo que se trató de resolver con la ley de inclusión. Sin embargo, cuando yo les preguntaba ya en la tercera o cuarta entrevista cómo trabajaban para llegar a ese propósito, me describían prácticas que iban en otra dirección totalmente distinta. Entonces, yo creo que ahí es algo que de cierta manera todos tenemos súper incorporado. O sea, yo creo que ese es como el gran éxito que tuvo el neoliberalismo, que nos incorporó esta lógica que era bien distinta a lo que ocurría durante los 130 años de Estado docente. Yo creo que ahí lo que dijo Jorge sobre el mérito es un tema que hay que considerar. Aquí hay lo estás leyendo tú, pero es de Pablo Toro Blanco. Felicitaciones, Camila, y el instituto. Podría referirte a los procesos de depuración de los textos escolares que se produjo en los meses posteriores al golpe. ¿Has tenido oportunidad de encontrar testimonios acerca de cómo impactó esto, si lo hizo en la docencia? Sí, ahí este es un tema que ha trabajado Pablo, y yo creo que de manera muy, muy interesante y que se podría complementar con lo que yo he encontrado a partir de los testimonios. Yeah. Sí, efectivamente, los procesos de depuración de los textos escolares se produjo, o sea, hubo un recorte importante el año 74 del currículum escolar de las áreas de historia, de filosofía, de ciencias sociales. De hecho, hace muchos años encontré la documentación en el Archivo Nacional de la Administración donde se prohibía la circulación de ciertos textos escolares de esas áreas. Y claro, circularon textos que finalmente, o se distribuían textos que efectivamente cumplían con este recorte del currículum escolar que se hizo primero el año 74 y luego el 80. Y entre medio creo que hubo otro también. Pero ¿qué pasa con estos testimonios? Es que los testimonios que me hablan de que me han evidenciado el trabajo de este recorte son súper radicales. Es como, sí, antiguamente pasábamos, no sé, la historia latinoamericana, luego no se pudo pasar, no pudimos enseñar. Pero yo he esperado y he intencionado de cierta manera que las y los profesores que estaban en ejercicio en ese tiempo profundicen un poco más, cuenten más sobre estos, quizás, no sé, cómo lo enseñaban, pero cuesta mucho porque ellos lo que dicen finalmente es como que se silencian contenido. Y ese silenciamiento de contenido, ese recorte fue súper notorio. Por lo tanto, no tuvieron la posibilidad, por ejemplo, de decidir cómo enseñar tal proceso, sino que más bien no se enseñaba. Entonces yo creo que ahí quizás
sea interesante continuar trabajando en esa línea en la medida que quizás profesores de liceos más, yo me imagino, de liceos más emblemáticos o de liceos de capitales provinciales que hubiesen tenido como más acceso a textos, por ejemplo, puedan recordar mucho más nítidamente qué ocurría, porque claro, pasaba también que hubo una baja durante la dictadura, una baja súper importante en la cantidad de textos distribuidos, o sea, en comparación de lo que ocurría en el periodo de la Unidad Popular. El material de enseñanza en la Unidad Popular se distribuyó en niveles nunca antes vistos y luego hay este descenso, esta caída en torno a la cantidad de textos. Por lo tanto, en los sectores que generalmente yo hago estas investigaciones, sobre todo en los últimos años que ha sido concentrado en los sectores rurales, se dejó de trabajar con textos escolares. Entonces quizás sea interesante ahí intencionar esa búsqueda entre los liceos mucho más emblemáticos tradicionales. Que existen o porque deben haberlos quemado. Claro, igual circulan. Ahí cuesta encontrar, pero ¿Qué sí. nivel de importancia le da al negacionismo que rodea la dictadura en la imposibilidad de realizar mejoras educativas? O sea, yo creo que lo que decía hace un rato atrás, ¿no? Yo creo que lo que ha ocurrido últimamente, sobre todo como en esta arremetida posterior al plebiscito de septiembre del año pasado, ha puesto en jaque de cierta manera la realización de mejora en el sistema escolar, porque siempre está como presente este susto, este miedo, este fantasma que es, por ejemplo, la propuesta de constitución, que es que a mí siempre me recuerda lo que ha investigado Pablo respecto como al fantasma de la ENU, que fue lo que dije antes. Porque quedó al menos yo lo veo en la formación de futuros profesores y profesoras, en que quedó esta sensación de que hay temas que, y esto fue la semana posterior al golpe, fue tremendo quienes estábamos haciendo clases de historia, porque pasó que claro, que la victoria del rechazo finalmente como que determinó que habían ciertos temas que no se podían volver a discutir en las aulas. Dejó ahí como este malestar o esta incomodidad respecto a que finalmente había ganado esa alternativa, esa opción, que de cierta manera también negaba un poco lo que el apruebo defendía en torno a este modelo distinto, a este modelo que de cierta manera recordaba a un Estado con un rol mucho más fuerte. Entonces, en esa línea yo creo que sí, o sea, el negacionismo tiene un rol importante en este camino a realizar mejoras. Ahí está la discusión en torno a qué son las mejoras también. O sea, porque hay gente y hay muchas personas que consideran que las mejoras van por otro camino que no necesariamente están relacionadas con un ministerio o un Estado con una presencia más fuerte, por ejemplo. Así que ahí, sí, mejoras relacionadas con esa visión de Estado fuerte, puede que sí. Tengo un comentario, profesor Donoso, la palabra. Adelante, profesor. Gracias, buenas tardes y disculpen que abuse de mi condición de profesor para opinar, pero soy muy lento para escribir. Camila, lo mío es como varias cosas juntas, pero una es que ya era grandecito para el golpe, entonces también creo que hay una visión muy idealizada del sistema educativo chileno pre-golpe.
y yo creo que siendo bueno y interesante el sistema educativo chileno también tenía bastantes fallas, entre otros problemas severos de cobertura, problemas severos de calidad, un centralismo asfixiante y una serie de cosas que era muy distinto a quienes vivíamos en ese tiempo en la capital del país respecto del resto del país, una desigualdad social aceptada. Pero no voy un poco a plantear este punto porque también creo que, y quizás puede ser duro lo que voy a decir, pero no es mi intención decirlo así, también creo que en la visión de algunos del neoliberalismo, y consta que yo no soy neoliberalista, hay un negacionismo también. Hay un atribuir que todo el neoliberalismo, en todas sus dimensiones y en todas sus facetas, es negativo, lo cual me parece que también es peligroso porque hay algunas, primero el neoliberalismo tiene matices, y segundo, ni todo lo anterior era tan bueno, ni todo lo nuevo tan malo. Con lo cual no quiere decir que yo no esté de acuerdo, por favor, con que no hayan cambios sustantivos en este plano. Pero noto que hay una atribución al currículum, son varias cosas saltadas, por eso, por favor, no hay una atribución como que el currículum es el gran culpable de las cosas. Y el currículum es ejecutado por profesores. El currículum no se ejecuta solo. Entonces, aquí hay un tema que los profesores de Chile, creo, no hemos visto claramente cuál ha sido nuestro rol y nuestro papel como ejecutores de este currículum, y que seguimos creyendo, y eso es lo que a mí más me preocupa, que una nueva asignatura como formación ciudadana va a formar ciudadanos y no los va a formar. Porque la formación ciudadana es un fenómeno práctico. Y hemos tenido 30 y tantos años de democracia para haber practicado en las escuelas formas de elección de los dirigentes democráticas y muchas otras cosas que no se han hecho mucho, no por culpa del currículum, ni por culpa de las normas, sino que porque nosotros, los profesores, no las hemos implementado. Entonces, pensar que porque ahora yo voy a tener nociones de Estado distinto y nociones de derecho, voy a practicar los derechos distintos, es un ejemplo tan tonto, siempre pongo este, es como pensar que la gente que fuma, que sabe que le hace mal, sigue fumando pese a que sabe que le hace mal. Por lo tanto, no basta saber algo. La clave es practicarlo. Entonces, en ese practicar, siento que los profesores estamos al debe. No es que yo quiera salir en defensa de los establecimientos particulares subvencionados para nada. Eso he trabajado en el instituto por 30 años en todo el tema, más de 30 años, el tema público. Pero sí lo que quiero señalar es que cuando los profesores de Chile le hacen huelga a los estudiantes más pobres de Chile. Postergan a los estudiantes más pobres de Chile. Y al final, ¿en qué ha terminado la huelga? En deterioro de la calidad de la educación pública y en cada vez menos estudiantes y en cada vez se pone en duda si las huelgas son para defender una legítima causa o un gremialismo extremo. Entonces, ahí hay un tema que a mí me gustaría, y no es por favor que tú le hagas cargo, estoy conversando con todos un poco a la vez, o sea, no creo que... Y es que creo que los profesores hemos sido muy benevolentes en nuestra crítica, muy sobredimensionados en que el currículum es el gran culpable, nosotros somos víctimas de él, y creo que hemos visto poco nuestro accionar en cuestiones tan claras como desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes, que se podía hacer. Porque si no se hubiese podido hacer, jamás todavía tendríamos la dictadura. O sea, hubo espacio, hubo nicho, hubo elementos que permitieron hacer cosas. Eso, como un comentario, perdona lo disperso de todo, pero eran varias cosas a la vez. Ya, Camila. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Yo, Este es el punto. Este es el punto. Necesito que contestes esta última pregunta, por favor. ¿Hasta qué punto es probable que el establecimiento de un régimen autoritario en Chile actualmente y qué tan representada está la educación autoritaria en el currículum escolar histórico del país? Está leyendo mejor que yo. Sí. Sí, lo que pasa es que quería decir que yo estoy muy de acuerdo con Sebastián. Creo que he dicho varias veces en la presentación que creo que es necesario matizar ciertas cosas. O sea, todas las preguntas que me han hecho de cierta manera son como un mundo en sí mismo. Yo creo que se es bastante de la conversación. Cuando les planteaba esto, por ejemplo, de esta tensión que existe entre una visión mucho más maximalista de la formación ciudadana y la reforma que se está haciendo, o sea, que lleva un tiempo de los planes de formación ciudadana, eso ya da para proyectos de investigación gigantes
porque de cierta manera, o sea, y que escapan a esta presentación, ¿sí? Pero sí, yo estoy de acuerdo. El plan de formación ciudadana está demostradísimo que no está cambiando mucho cómo se ejerce la ciudadanía y cómo se enseña la ciudadanía en la escuela. Entonces yo creo que es un tema que es necesario seguir investigando. Estoy de acuerdo también con lo del centralismo asfixiante. O sea, yo siempre me acuerdo de un profe que me dijo que trabajaba en una escuela en Punta Arenas, y esto me lo contaba cómo había sido su experiencia antes de llegar al Maule, precisamente, después del golpe. Y en la escuela de Punta Arenas los niños jugando rompieron vidrios, y para cambiar un vidrio de una escuela con el estado docente había que solicitar el cambio del vidrio hasta el Ministerio de Educación en la Alameda. Entonces, claro, desde la Alameda aprobaban la solicitud y eso se podía demorar un montón de meses, semanas. Y ahí quedaba la escuela con las ventanas rotas, abiertas durante mucho tiempo. Pero bueno, respecto a la pregunta, hoy qué difícil, no sé, responder porque un poco dar a pensar posibles escenarios. ¿Hasta qué punto es probable el establecimiento de un régimen autoritario en Chile actualmente? ¿Y qué tan representada está la educación autoritaria en el currículum escolar? Ya, son dos preguntas que yo creo que hay que separar. Yo creo que la amenaza a un régimen autoritario está presente siempre. No somos la democracia más fuerte. Hemos tenido la oportunidad, pero lamentablemente no. Aquí un poco lo que decía Sebastián recién. Hemos tenido 30 años como para poder poner en práctica este proceso de fortalecimiento de la democracia, y yo creo que todavía sigue estando súper debilitada en ciertos puntos. Pero claro, ahí habría que de cierta manera entrar a pensar de una manera mucho más específica los puntos de amenaza de establecimiento de un régimen autoritario. Yo quiero creer que está difícil, pero a veces lo que ocurrió la semana pasada y lo que está ocurriendo en la actualidad igual de repente da un poco de susto, ¿no? Y sobre qué tan representada está la educación autoritaria en el currículo histórico del país, yo creo que ahí es un tema más que de currículo, es un tema de prácticas. O sea, las escuelas chilenas históricamente han sido fuertemente autoritarias. Durante el siglo XX han habido reformas que han intentado cambiar eso. En la década del 20, luego en la década del 60 más fuertemente. Sin embargo, estamos en una sociedad que es muy autoritaria. Y esto yo creo que más que en el currículum son las prácticas. O sea, ya van 4 años en que comenzamos un proyecto y que finalizó, un proyecto de investigación en liceos públicos de la región de O'Higgins para ver precisamente qué tan democráticos eran los liceos o qué tan autoritarios. Y nos dimos cuenta que, claro, o sea, los profesores y profesoras podían enseñar, por ejemplo, el valor de la democracia en las asignaturas, podían trabajarlo con sus estudiantes. Sin embargo, nos aparecían casos, experiencias de relaciones fuertemente autoritarias hasta la actualidad. Por ejemplo, estábamos haciéndole una historia de vida a una educadora de la provincia de Colchagua, y nosotros le preguntamos
por qué había llegado a trabajar a una escuela que estaba muy alejada, hacia la cordillera. Y ella explicó que había sido un castigo que había recibido de parte de la Dirección de Educación Municipal, porque no había querido colaborar en un programa y que finalmente la habían trasladado como a la última escuela del municipio. Entonces, y así hay otros casos, o sea, no sé, por ejemplo, lo que ocurre, todavía sigue ocurriendo, sobre todo en la región de O'Higgins, quizá en el Maule también, con respecto a, no sé, por ejemplo, el uso del uniforme escolar. Hay liceos en la región donde trabajo, en donde los estudiantes nos han contado, así como ya, pero ¿qué sentido tiene utilizar un uniforme escolar? Y se lo comentan a los equipos directivos. Los equipos directivos, la respuesta es no, porque tienen que seguir usándolos. Sin embargo, hay ciertas experiencias, no sé, el otro día supe que en la Municipalidad de Rancagua habían hecho consejos en donde se habían discutido estos temas. Y efectivamente habían casos en donde habían ocurrido cambios respecto a qué tan estricto era el uso del uniforme. Entonces yo creo que sí, hay harta presencia de autoritarismo, pero yo creo que no está tanto en el currículum. De hecho, no, yo creo que está en las prácticas, incorporado a nuestras prácticas. Yo quiero preguntar, Camila, porque a mí me llama la atención que no diciéndolo no es que no exista, tal vez es lo más complejo que existe porque no lo podemos, porque es muy subjetivo, pero creo que sí lo vivimos. Yo cuando veo las imágenes, yo me veo allí representada como estudiante y luego como profesor, pues yo estaba estudiando. Entonces, cuando nosotros hemos tenido digamos, en la comunidad educativa, hemos tenido control, hemos tenido disciplinamiento, hemos tenido amenaza, hemos tenido represión dentro de un contexto de aprendizaje, finalmente lo que nosotros incorporamos en el fondo fue miedo. Hay autores que hablan de la pedagogía del miedo, instalado en los profesores, instalado en los estudiantes, instalado después en la sociedad en general. ¿Ya? Sabemos que los chicos en ese tiempo usaban el pelo largo, sabemos que inmediatamente se tuvieron que cortar el pelo, todas estas cuestiones que pueden ser muy simbólicas, pero que para, no sé, para los que nacieron en el 50, en el 60, en el 70, en el 80, o sea, lo vivieron, y de paso cuando llegaron sus hijos, además lo transmitieron, ¿ya? Transmitieron que no hay que opinar, Entonces el miedo es un tema que es muy potente en las instituciones educativas. O sea, yo creo que se ha estudiado que en este periodo, en el periodo de dictadura, fue el sector educativo, en particular la universidad y las escuelas y los liceos, fueron los lugares de mayor represión. Entonces, y no es un romanticismo, o sea, yo creo que existió. O sea, nosotros desaparecieron académicos ahí, y bueno, en la escuela sí hubo militares que entraban y se llevaban estudiantes. Eso ocurrió. En el liceo donde estaba yo ocurrió. Y que hasta ahora los estudiantes se recuerdan y cómo entraron, y todos pueden tener 60 años, 60 y tantos años, y se recuerdan de eso. Por eso quiero decir que, aunque usted no lo plantea así, pero el miedo es como el golpe transversal, o sea, está ahí sistemáticamente. Y sistemáticamente cada vez que nosotros vamos a hacer algo, vamos a decir algo, hay un recuerdo de esto, hay un recuerdo, ¿ya?
la existencia del miedo nosotros la vivimos en plenitud, lamentablemente, quiero decir, porque creo que otras generaciones han tenido otra vida. Después de los 90 han tenido otra vida, ¿cierto? Quiero que algo me diga sobre eso, por favor. Bueno, lo que cuentas yo creo que es algo a lo que me enfrento siempre cuando comienzo con una historia de vida o cuando comienzo entrevistando a profesores o profesora o estudiantes. Y claro, o sea, yo creo que me parece súper potente como este concepto del silencio. O sea, el efecto que trae el silenciamiento en las prácticas genera esta sensación, esta emoción de miedo, de incertidumbre, y eso es súper transversal en los relatos. Incluso es un poco lo que decía, yo creo que al inicio de la presentación. O sea, esta idea de que esto fue como un terremoto que tiene distintas intensidades, que tiene matices, que no se vive igual en todas partes. Lo veo, por ejemplo, no sé, la intensidad de este silenciamiento es súper distinta a la maestra de escuela rural, a la profe de escuela rural que está en una escuela perdida en los cerros, en donde el impacto que tiene el golpe de Estado es silenciarla. O sea, no le interviene en la escuela, no llega a los militares a buscar estudiantes, sin embargo, ella no puede hablar. No puede comunicarse con los dirigentes vecinales, algo que era súper importante en las escuelas rurales, esta visión comunitaria de la escuela. Así es. Por lo tanto, ¿cómo impacta, cómo llega la escala de este terremoto? Es silenciándola. Que no es el mismo silencio, no es la misma intensidad del silencio que tienen que acatar, por ejemplo, los profesores o profesoras del Liceo Gabriela Mistral cuando se llevan a estudiantes. ¿Sí? Entonces yo creo que ese es como yo creo que esa es como la clave. O sea, en los relatos, yo hasta el momento no me he encontrado con personas que me digan, no, como que mi vida no cambió después de esto. Todo cambió. Lo que pasa es que la intensidad del cambio es distinta. En diciembre fui a recorrer escuelas rurales en el Valle del Elqui. Y subí a una escuela de una localidad que queda súper alejada. Y yo jamás pensé que no se me ocurrió preguntarle a la directora de la escuela por el impacto de la dictadura, porque yo andaba buscando otro. Mi foco de investigación de ese momento era la construcción de escuelas rurales en la década del 50, 60. Pero esta profesora me dice, la directora, porque era una escuela rural multigrado. La directora me dice, sí, esta escuela fue fuertemente afectada por el golpe, por la dictadura. Y yo le digo, ¿pero cómo? ¿Por qué? Y ahí me empieza a contar que la escuela había sido refundada en la década del 60 por una cooperativa de agricultores que había sido beneficiaria de la reforma agraria y que la relación entre la cooperativa y la escuela era súper estrecha. Entonces en el momento en que llega la dictadura hay un desmembramiento de esa comunidad, ¿sí? Y pasa que finalmente la escuela termina, a pesar de ser una escuela que atendía a 10 niños, 10 niñas, con esas 10 familias alrededor, la escuela igual se ve impactada. ¿Por qué? Porque se llevan a los dirigentes de la cooperativa agrícola. Y yo eso nunca me esperé. Yo pensaba que en esta escuela rural nunca me iba a encontrar con un testimonio así, y ocurre que finalmente esto emerge. O sea, si uno le pregunta a una persona de 60 años,
aunque tengan recuerdos siendo niños, siendo niñas, igual aparece. Lo distinto es la intensidad de este golpe. Bien. Gracias, Camila. Gracias, Bueno, Fede. la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, ¿ya?, es con toda seguridad un ejercicio colectivo para encontrarnos, ¿ya? A propósito de la imagen que hemos puesto para la invitación de este acto académico, que se trataba de una escultura que está aquí en el campus Talca, denominada el cubo del encuentro, ¿ya? Lo pensamos, digamos, lo pensamos intencionadamente. Y en particular para recordar las experiencias de comunidades educativas en Chile durante el periodo dictatorial. Vivir el golpe de Estado en las escuelas chilenas, memoria, experiencias y secuelas, nos presenta una mirada retrospectiva de los acontecimientos tras el golpe de Estado. Es evocación y es recuento de un cambio radical, tal vez de un quiebre radical, debería ser la palabra, de la rutina de los establecimientos educacionales fiscales y particulares de la época, y ciertamente fue la concatenación de una manifiesta desinstitucionalización del sistema educativo en todos sus niveles y modalidades de enseñanza. El recuerdo colectivo de las y los docentes que iniciaban su carrera profesional y aquellos que estaban en ejercicio, de los funcionarios de las escuelas y liceos, del propio Ministerio de Educación Pública, de los estudiantes que estaban en educación básica, en educación media, en educación superior en ese momento. Ciudadanos que habían nacido en la década del 50, del 60, del 70, del 80 del siglo pasado. Han evitado, no sin dificultad, que la amnesia no se imponga y que nos cierre la posibilidad de encuentro, ¿ya? Eso creemos nosotros. Te agradecemos, Camila, la profundidad y el sentido de su exposición, como también su generosidad, ¿ya?, para compartirnos un ciclo de memoria histórica educativa chilena para nuestra comunidad universitaria, en especial para los estudiantes de posgrado del Instituto de Investigación y Desarrollo Educacional adscrito a la Facultad de Educación de la Facultad de Ciencia y Educación de la Universidad Católica. Gracias a todos por acompañarnos y que tengan muy buenas noches. Muchas gracias.